conjeturas, llamadas hipótesis, para su explicación. La obligación de una teoría científica es explicar el conjunto de los fenómenos observados y registrados anteriormente y predecir otros nuevos, los mismos que una vez constatados confirmarán la veracidad de la teoría y autorizarán su reconocimiento general como teoría estándar. Los científicos tienen amplia libertad para imaginar, especular y desarrollar hipótesis, pero no están autorizados a continuar su tarea de descubrimiento sin aplicar los procedimientos científicos para comprobar sus hipótesis. Si no actuaran así, entrarían en el espacio de lo puramente especulativo y arbitrario, como es bastante común en nuestro medio. Una ética, una estética y una utilidad de la ciencia y de la educación en ella. La ciencia y la educación en ella nos provee de una ética, pues como lo hemos adelantado, mientras una hipótesis sobre la naturaleza no pueda ser confirmada por la experimentación, la observación y la lógica, no podemos afirmarla como verdadera y deberá permanecer en ese estado de duda metódica mientras el indicado procedimiento científico no nos muestre la prueba que nos autorice a incorporarla en el acervo de conocimientos adquiridos y aquella hipótesis pueda convertirse en una afirmación sin reservas. El científico no puede, pues, bajo pena de perder su condición de tal, afirmar algo que no pueda poner a prueba, por lógica o por experimentación. Y sus explicaciones tienen que ser inteligibles y coherentes. La búsqueda esencial del científico es la verdad, incluyendo su disposición a aceptar un cambio en su propia visión del mundo y de la ciencia, si ello se manifiesta necesario en sus investigaciones. Los principios de las disciplinas científicas no son verdades inmutables y los científicos los admiten mientras no haya otros nuevos que prueben mayor eficacia en la explicación del mundo. Esto obliga a una apertura de espíritu, actitud crítica permanente respecto de su propia obra, tolerancia ante nuevas ideas, duda metódica y humildad frente a la inmensa tarea del descubrimiento. Si la pedagogía es capaz de formar al estudiante en la ética científica, habrá logrado, por el camino más directo y natural, incorporar en él la condición fundamental de ciudadanía. La ciencia y la educación en ella nos proveen también de una estética. Al modelarnos el mundo en sus innumerables facetas y escalas, y explicándonoslo de una manera inteligible, coherente, intelectualmente satisfactoria. El ideal estético de la ciencia se patentiza en un breve diálogo entre Platón y uno de sus discípulos. Conforme con Platón, el mundo estaba constituido por esferas concéntricas alrededor de la Tierra y, como obra de Dios, era perfecto. Preguntado Platón sobre a qué dedicaba su tiempo Dios si el mundo era ya perfecto, el filósofo respondió que Dios hace geometría. La idea de Dios reclinado y gozoso en la contemplación de su propia obra, es decir, en actitud emotiva, presidió el ideal clásico de la ciencia como ejercicio esencialmente estético. Stephen Hawking ha descrito la ciencia como actividad esencialmente modelística. ¿Qué otra esencia podría tener la ciencia si el mundo en que el hombre medra lo maravilla más mientras más profundamente explora su intimidad, que es invisible a los sentidos? En el evocado siglo XVI, con el nacimiento de la idea del progreso, la tesis de Francis Bacon sobre la continua mejora de la calidad de la vida humana mediante la explotación racional y sistemática de la naturaleza, dio lugar a un nuevo paradigma social que solo ha entrado en severa crisis en las últimas décadas. Es el proyecto de la modernidad, que incluye el aspecto utilitario del conocimiento. Durante 300 años, la ciencia ha sido paradigma de progreso intelectual, espiritual y material. Con todo, debe reconocerse que los límites del progreso social se hallan en la imposibilidad
de la naturaleza de reproducirse a un ritmo ilimitadamente acelerado, que es, lamentablemente, la condición de existencia del proyecto moderno. Aquellos límites están dados también por el número humano, pues la población mundial ha crecido 30 veces desde los días de Bacon y el consumo de la naturaleza por parte del hombre no solo se ha multiplicado en esa proporción, sino que se realiza mediante insumos energéticos y procesos productivos que alteran críticamente el ambiente natural. El estado del mundo y la educación en ciencias. Preocupa hondamente la situación de la sociedad mundial llevada de la mano compulsivamente por el frente de onda tecnológico sin consideración a las culturas locales y a los derechos fundamentales del hombre y de todas las especies con las que convive en la Tierra. En casos extremos pero frecuentes y acompañados de fuerzas políticas considerables, el humanismo y el ecologismo son desairados en todo lo que no da lugar a un negocio. Una visión unidimensional del desarrollo es defendida enfáticamente por muchos funcionarios públicos y líderes empresariales, y aún por algunas autoridades universitarias, ignorando posiblemente el grave riesgo que representa para la propia supervivencia de la sociedad humana. Es mediante la educación humanista y científica que se puede enderezar el desequilibrio promovido en la sociedad mundial por el desigual desarrollo de la tecnología frente a otras esenciales producciones de la razón y del espíritu. La educación fraccionada en ámbitos de especialidades abstractamente independientes entre sí transmite a las personas una idea simplificada del mundo natural y social hasta un extremo de alta incertidumbre sobre el futuro individual, social y de la especie. No podremos asegurar las libertades fundamentales y el ejercicio de los deberes y derechos de los ciudadanos si las personas se educan con información insuficiente y descontextualizada sobre las fuerzas que actúan en la sociedad mundial y nacional, y sobre el estado ambiental del planeta, y sin conocer los caminos para llegar al conocimiento de la naturaleza. Un nuevo pacto social de la ciencia y la tecnología es urgente en esta circunstancia, pero este no podrá tener lugar sin una educación modificada en su esencia para promover en todo su potencial el pensamiento crítico, el afecto por la naturaleza y la sociedad, la responsabilidad intelectual, el goce de la diversidad y la capacidad relacionadora de los hechos que rodean la vida del ser humano. Este es el objetivo actual y urgente de la educación en el Perú. Ciencia y ciudadanía. Esta argumentación pretende mostrar que la ciencia no debe enseñarse únicamente a quienes hayan elegido ser científicos. Aunque por ignorancia o incuria no fuera reconocida como tal por los funcionarios públicos, la cultura general científica de la población escolar para educarla en una relación social ética, estimular y otorgar coherencia a su pensamiento crítico de hoy y afirmar la integridad y eficacia de su futura ciudadanía, ha sido siempre un objetivo educativo de importancia mayor. Esa prioridad educativa es insoslayable en la actualidad de economía global, deterioro ambiental, avance tecnológico con retraso social y declinación cultural. Es preciso educar en ciencias para formar ciudadanos. Como hemos argumentado, la ciencia da al estudiante una perspectiva ética en la búsqueda de la verdad sin concesiones ni escamoteos, y en conocer la naturaleza para ponerla al servicio de la sociedad, previniéndolo de los riesgos de su mal empleo. Le da también una perspectiva estética en la identificación de los modelos del mundo en sus distintas escalas y un juego de instrumentos conceptuales y experimentales que lo autorizan a confiar en los resultados del trabajo científico riguroso. Formar una sociedad inteligente y activa con respecto a los numerosos y complejos retos del presente es imposible si no se incorpora la educación en ciencias en las escuelas. No para cumplir mal con una formalidad, como ahora se hace, sino como núcleo fuerte para la formación ciudadana. Muchas gracias.